Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy trataremos un tema que es el eje sobre el cual gira todo el cristianismo. El tema que trataremos esta mañana es: su resurrección es nuestra garantía de vida. La resurrección del Señor es el tema central sobre el cual descansa y reposa toda nuestra fe. Sin la resurrección del Señor, ninguna de las doctrinas bíblicas podría sostenerse por sí misma, porque la resurrección del Señor es el fundamento que sostiene nuestra fe y tiene implicaciones eternas para los que hemos creído. Es tan vital, amado hermano y hermana, el tema de la resurrección para nosotros los cristianos, que sin la resurrección del Señor la predicación del Evangelio carecería de sentido. No tendría ningún sentido que yo predicase culto tras culto, enseñara tanto que tocamos acerca de la Escritura, porque si Cristo no resucitó, pues esta predicación no tendría sentido. Si Cristo no resucitó, nuestra fe carece de contenido y nuestra fe llega a ser tan vacía como una cáscara seca de una semilla. Sin la resurrección de Cristo, amados hermanos, también usted que predica el Evangelio es llamado un falso testigo, afirmando algo que no aconteció. Por lo tanto, usted es hallado no solo como falso testigo, sino como mentiroso. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no se hubiese operado. Entonces no tenemos esperanza si morimos, y los que han dormido creyendo en Cristo nunca resucitarán. Esto es precisamente el planteamiento que hace el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 14 al 16. Él afirma lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Por eso cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos del corazón mismo de la fe cristiana, del tema más serio y más importante y más trascendente que debe ocupar la total atención de aquel que ha puesto su fe en el único que ha prometido salvarlo. Si Cristo no resucitó, iglesia, la expiación de nuestros pecados nunca ha ocurrido. Si Cristo no resucitó, entonces somos doblemente culpables ante Dios. Primero, porque aún estamos muertos en los delitos y pecados, porque no hemos sido redimidos. Y segundo, porque estamos predicando al mundo como falsos testigos que hay perdón en Cristo. Si la resurrección del Señor no se operó, entonces debemos ser dignos de lástima, porque pusimos nuestra fe en una farsa. Como bien lo escribió el apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versos 17 al 24. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe por qué él dice esto? Porque si Cristo no resucitó, nosotros merecemos lástima de la humanidad. Los mártires que murieron perecieron en vano. Los que fueron quemados en la hoguera, aquellos que fueron
aserrados, aquellos que fueron crucificados, devorados por bestia, pusieron su fe en una fe vana y entonces no van a resucitar nunca. Por eso las consecuencias de una falsa resurrección sería devastadora. Porque si Él no ha resucitado, no hay salvación, iglesia. Si Él no ha resucitado, no hay perdón, ni evangelio, ni una fe, ni una vida, ni siquiera hay esperanza del cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Si Él no ha resucitado, esta Biblia es falsa. Por eso la resurrección de Cristo, amados hermanos, es el acto central y principal del plan eterno del Padre. Fue el mensaje principal que predicó el Señor cuando dio promesas a un mundo que no las tenía, cuando trajo esperanza a quien no las tenía. Aún los mismos judíos no creían en la resurrección. Los saduceos, que era una corriente importante de los sacerdotes judíos, en tiempos del Señor no creían en la resurrección. Ante esta aseveración de estos hombres, el Señor dijo en Marcos 8:31 y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cuando Él habló de su resurrección, no lo hizo en el poder de un Dios por allí o de otro, sino que Él habló de su propio poder. En Juan capítulo 10, versos 17 y 18, dijo el Señor: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Es en estas palabras de autoridad que hemos creído a la voz de Cristo. Es sobre la base de la omnipotencia de Dios y de la promesa de Dios que Él puede dar vida, que todos los que han muerto han creído en Él, creyendo que Él es lo que dijo ser. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne, dijo el Señor, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. Solo hay un ser sobre todo ser que puede prometer que si tú mueres, Él te resucitará, que Él te dará vida. Solo hay alguien que puede decir: yo le resucitaré en el día postrero. Ninguna religión en el mundo, ninguna filosofía en el mundo promete resurrección. Y esto hace único al cristianismo entre todas las religiones mundiales, que solo el cristianismo, a través del centro del cristianismo que es Cristo, promete y puede cumplir el dar la vida eterna y resucitar aun si ha perecido el creyente. La realidad de la resurrección del Señor, amados hermanos, llevó al apóstol Pablo a afirmar en su carta a la iglesia en Corinto que no solamente ellos daban testimonio, sino que había cientos de personas que habían visto a Cristo resucitado. En Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 1 en adelante, escribe el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, esto iba dirigido solo a la iglesia,
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esta es la buena noticia. Evangelio significa una buena noticia. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire lo que enseñaba primeramente el apóstol. Hay muchas doctrinas, pero primeramente había enseñado esto: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿En qué se basaba y en qué debe basarse el mensaje de todo cristiano? En que el Señor Jesucristo, uno, murió por nuestros pecados; dos, que fue sepultado; y tres, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y solo a las Escrituras. Y aquí viene el testimonio. Y que apareció a Cefas, esto es a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven ahí aún, y otros ya duermen. Algunos ya se murieron de los que lo vieron, pero muchos viven. Después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, quien se convertiría en el anciano de la iglesia de Jerusalén y la autoridad de la iglesia en Jerusalén. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Allí está el testimonio. Cristo resucitó. Para comprender lo que significa, amados hermanos, la resurrección del Señor, primero debemos aceptar que cuando Jesús exclamó estas palabras descritas en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho eso expiró, debemos aceptar que cuando Cristo dijo esto, murió de verdad. Cuando fue llevado y colocado en la sepultura, Él estaba realmente muerto. En esa ocasión el cuerpo de Jesús era un cadáver. Su espíritu había dejado su cuerpo físico. Como Dios, Él no podía morir, pero en su humanidad Él estaba literalmente y realmente muerto, en la tumba, sobre la fría losa de piedra. Comprendiendo que realmente Jesús murió en la cruz y que fue sepultado, el segundo aspecto que debemos comprender es que Dios tiene poder para cumplir esa promesa que le había hecho de resucitarlo, como lo hizo al tercer día. Pero recuerde que Dios subsiste en tres personas, y fue precisamente la tercera persona de la Trinidad. Sí, escuche bien, la tercera persona de la Trinidad. Fue el Espíritu Santo el que volvió a dar vida a ese cuerpo muerto. ¿Y el pastor de dónde saca eso? Romanos capítulo 8, verso 11. Acompáñeme allí, por favor. Dice la Escritura, y tenga cuidado de lo que lee, letra a letra. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Cuál es el espíritu que mora en usted, hermana, hermano? ¿Cuál? El Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo operará la resurrección por la voluntad de Dios Padre y por la obra del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo esto, que ese poder de Dios operado a través de la tercera persona
puede hacer posible que una persona muerta sea resucitada y que los cuerpos mortales de todos los creyentes un día se levanten de las tumbas, podemos comprender que la resurrección es posible y es real. Si bien el ser espiritual, y quiero reiterar esto, el ser espiritual de la segunda persona, esto es del Hijo, nunca estuvo muerto, porque Dios no puede morir. Su cuerpo físico sí fue muerto y estuvo sepultado durante 3 días, pero el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios Padre, resucitó ese cuerpo para dar cumplimiento a la palabra que el mismo Espíritu había traído a los hombres que inspiró en el pasado. Estas palabras y estas profecías de resurrección debían cumplirse. Por eso las palabras inspiradas del salmista en el Salmo 16, verso 10, que dicen: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, se cumplieron. Por esta obra sobrenatural, amados hermanos, es que hoy tenemos toda la certeza de que lo que escribió el apóstol Pablo hace 2000 años para dar un mensaje de esperanza a la iglesia en Corinto es real. Es cierto que el Señor había muerto, pero él dijo en 1 Corintios 5:20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pero él no se queda allí con la afirmación, sino que ahora va a dar esperanza a todos los que hemos creído en él. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero quiero que nos fijemos en 2 términos que hace el Señor a través de Pablo en este pasaje. Lo primero es que Cristo es primicias de los que durmieron. Primicias de los que durmieron. Para comprender el término de primicias, tenemos que referirnos siempre al Antiguo Testamento. Si usted quiere comprender el Nuevo Testamento, debe leer el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que se escribió en el Antiguo Testamento. El antiguo pacto, allí en ese pacto Dios había establecido para todo Israel la ley de las primicias. En Levítico capítulo 23, verso 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguiréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esta es la ley que es tan mal usada en nuestros días y que falsos pastores usan para sacarle el dinero a la gente. Siembre su primicia. Esta ley, y recuerde que el Antiguo Testamento es sombra, es una sombra y figura de lo que había de acontecer. La primicia era lo primero de la cosecha. La ley de las primicias ordenaba a todo agricultor israelita que antes de recoger sus cosechas debían apartar una parte representativa como una ofrenda para el Señor como primicia. Estaba prohibido por la ley cosechar sin antes haber presentado sus primicias al Señor. Y esto no quiero aclararle, no es que usted no ofrende al Señor, usted puede hacerlo, pero voluntariamente y conforme Dios lo haya bendecido, y hacerlo de corazón. Allí Dios recibirá sus ofrendas. Estaba prohibido entonces para un agricultor cosechar
sin antes haber presentado las primicias al Señor. El punto importante, iglesia, de las primicias es que le aseguraba al agricultor que había una cosecha por recoger, que no era solamente la primicia la cosecha, sino que después de la primicia venía una cosecha completa. Así que la buena noticia para el agricultor es que Dios había bendecido el trabajo de sus manos y había tenido lo suficiente para dar a Dios, pero aparte de eso, después de haber dado a Dios, le esperaba una gran cosecha por recoger. El otro término importante en este pasaje, amados hermanos, tiene que ver con los que durmieron. Primicias de los que durmieron es hecho. El término durmieron se emplea en la Biblia para referirse a los que han muerto siendo justificados, siendo justos. Los que han muerto en la fe verdadera, cuyos espíritus partieron para estar con el Señor en el cielo. Porque para Dios los justos no mueren, duermen. Y si duermen es porque serán despertados. Entonces, cada vez que la Biblia se refiere a dormir de un creyente, de un hombre justo, significa a su vez que hay una promesa de que lo van a despertar algún día. La Biblia afirma que dormir es sinónimo de muerte física para el creyente, pero para el creyente lleva implícita la promesa de resurrección. Filipenses 1:23. Está hablando el apóstol Pablo acerca de su hora de morir. Él dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tenía que tomar una decisión. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo simboliza dormir. Mateo 27:52, y habla aquí el escritor y dice, esto hablando en el día de la resurrección, el día de la obra redentora de Cristo, más bien dice: y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahora que hemos comprendido, amados hermanos, el contexto en el cual el apóstol Pablo empleó los términos primicias y durmieron, leamos nuevamente el pasaje para encontrarle el sentido. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo es primicia de los que durmieron. Al hablar de la resurrección del Señor como primicia de los que durmieron, la propia resurrección de Cristo es el primer, podríamos llevarlo, la primera parte de la cosecha de los cientos y miles y millones de resurrecciones que vendrán después de Él. Cuando Cristo resucitó, se convirtió en el anticipo de la cosecha, lo que implica, iglesia, que después de la obra de Cristo, así como en Adán los hombres murieron, en Cristo serán resucitados. Viene una gran cosecha de resurrección porque ya se operó la primicia, que es Cristo. Como Adán fue el progenitor de todos los que mueren, iglesia, Cristo al resucitar se ha convertido en el progenitor, en la primicia de todos los que serán vivificados, esto es, resucitados. 1 Corintios 15, 21 y 22, puede leerlo con calma en su hogar. Lo siguiente que afirma el apóstol Pablo es que hay un orden establecido por Dios para las resurrecciones. Sí, los hombres justos y los hombres injustos, ambos resucitarán. Daniel capítulo 12, verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que la resurrección es algo que experimentarán todos los seres humanos. Pero hay una noticia: un grupo de los seres humanos, los justos, serán resucitados para vida. Pero otro grupo muy numeroso serán despertados, también serán resucitados
pero para confusión, para vergüenza eterna. Eso significa perpetua. Primero vamos a hablar de los hombres justos. ¿Cuál va a ser ese orden? En 1 Corintios capítulo 15 verso 23 se nos dice: pero cada uno en su debido orden. Mire cómo Dios es de maravilloso, tiene orden hasta en las resurrecciones. Nuestro Dios es Dios de orden. Por eso ordene su vida, ordene su casa, porque a Dios le gusta el orden. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El evento desencadenante de las resurrecciones sería el día de la segunda venida del Señor, desde luego, para que inicien las resurrecciones, esto es, para que se empiece a recoger la cosecha de los que durmieron, pues tendrá que primero pasar algo, y es que el Señor venga por la iglesia. Si el Señor no viene, no hay resurrecciones. ¿Hasta cuándo van a estar muertos nuestros hermanos durmiendo, los que han partido? Hasta el día que Cristo venga. Ahora bien, como no sabemos cuándo vendrá el Señor y no es de nuestro interés, pero lo que sí nos debe interesar es el orden. El orden en el cual Dios ha precisado que resucitará a los muertos a la venida del Señor. Para conocer el orden en el cual se han dado o se darán las resurrecciones de los justos, el orden más evidente de las resurrecciones, el inicio de las resurrecciones ocurrió con Cristo. Es evidente que la primera resurrección fue la de Cristo porque Él era la primicia. Por eso la Biblia lo llama el primogénito de los que durmieron. Colosenses capítulo 1 verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es Él? Jesús. El que es el principio, sí, Él es el principio de todo y por Él subsisten todas las cosas. En el principio Él era con Dios, en el principio Él era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho sería hecho. Juan 1. Él es el principio, pero también el primogénito de entre los muertos. O sea, fue el primero que se levantó de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Así que el orden, el primero, la primera resurrección de un cuerpo glorificado fue la de Cristo. Y ese cuerpo glorificado que Él obtuvo, que le dio el poder, la operación del Espíritu Santo, no perecerá jamás. Cristo es el primero en orden. El siguiente orden para las resurrecciones de los creyentes, debo decirles que ha generado discrepancias y que ha generado diversas posturas, aún al interior de las iglesias de sana doctrina. Si bien todas las iglesias coincidimos, las verdaderas iglesias coincidimos en tres cosas. Primero, viene un tiempo de gran tribulación como nunca se ha visto en el mundo. Lo creemos, amén. Y todas las iglesias de sana doctrina dicen amén. Segundo, después de la tribulación, Cristo regresará para establecer su reino milenial en la tierra. Todos lo creemos, que Él vendrá al finalizar la tribulación y gobernará físicamente. Tercero, habrá un arrebatamiento. Esto es una traslación de la mortalidad a la inmortalidad para todos los creyentes. Todos creemos en el arrebatamiento. En esos tres principios, todas las iglesias de sana doctrina tenemos convergencia y creemos en lo mismo. Sin embargo, hay posturas que difieren sobre el orden de resurrecciones. Si bien debo aclarar, esto no es doctrina fundamental porque es una zona gris en la Biblia y no va a condenar si usted se encuentra con un hermano que cree una cosa diferente a lo que voy a enseñar esta mañana, o usted mismo lo cree, no es que usted se vaya a condenar. Son posturas válidas, porque la Biblia no es totalmente clara en este aspecto. Ya quisiéramos que fuera como los mandamientos: no matarás y no matarás. Pero hay unas zonas grises, y es allí donde, si usted no se apega a la Escritura, pues termina usted convirtiéndose en un sectario. Las posturas son las siguientes. Primera postura:
el pretribulacionismo, o sea, pre es antes de la tribulación. Esta postura sostiene la creencia de que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia antes que comience la gran tribulación. O sea que la iglesia no va a estar presente cuando caiga meteoritos, cuando esté reinando el anticristo. Esta es una postura pretribulación. Existe otra postura, y quiero aclarar que esta es mi posición escatológica. Yo creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Es mi postura teológica. Sin embargo, hay otra corriente también de iglesias reformadas de sana doctrina que creen en el tribulacionismo medio. Esto es, tienen la creencia que sí va a haber un rapto, que el Señor vendrá por la iglesia, pero que sucederá a la mitad de la gran tribulación. Y existe una tercera postura teológica en torno al orden en el cual seremos resucitados o llevados ante el Señor, y es el post-tribulacionismo, o sea, después. Esta postura plantea que Cristo llevará a la iglesia al cielo el día de su venida y regresará inmediatamente con la iglesia. O sea, resucita, nos encontramos con el Señor en las nubes, vamos al cielo y regresamos de una vez para que inicie el reino milenial. En ese orden, amados hermanos, de la iglesia pretribulacionista, que es en lo que creo, la primera resurrección fue la del Señor Jesucristo como premisa. Esa es la primera resurrección. Luego tendremos la resurrección de la iglesia que ha partido. Esto es la de los creyentes que han llegado a la fe salvadora desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. Eso es lo que se conoce como la iglesia. Y usted y yo sí, en esto sí, doctrinalmente debemos estar claros. La iglesia somos todos los que hemos creído en Jesús desde Pentecostés hasta el día que Él venga. Esa es la iglesia. Bueno, y Abraham y eso, no, esos son el pueblo de Israel, son santos también, pero no pertenecen a la iglesia, sino que pertenecen al antiguo pacto. La iglesia es exclusiva, es la novia del Cordero, es la esposa con la que Él va a vivir eternamente, es su cuerpo. Y una cosa es el novio y su esposa, y como dice la Escritura, otras son los amigos. Gloria al Señor, amén. Aquí entonces viene la promesa para los primeros que serán resucitados con el arrebatamiento, que es la iglesia del Señor. Esto es nosotros, y partimos antes que Él venga. Esta promesa está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 14 al 17. Dice la Escritura: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen esto? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos los del Antiguo Testamento no son muertos en Cristo, creían en Dios, pero es que Cristo vino hasta el siglo I de nuestra era. Entonces, por eso hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Ahora, Dios ha hecho en el tiempo de Cristo de los dos un solo pueblo. Después de que vino Cristo, tanto judíos como no judíos hacemos parte de la iglesia. Pero antes de Cristo las promesas no eran para todos, solamente para los que estaban en ese pacto. Seguimos. Después de que hayan resucitado, que hayamos resucitado dependiendo de nuestro estado, a la venida del Señor, vendrá la resurrección de los santos de la tribulación. Entonces nosotros somos arrebatados, nos vamos al cielo, inmediatamente inicia la apertura de los sellos, inicia la gran tribulación, que durará ¿cuánto tiempo? 7 años. En esos 7 años, iglesia, habrá personas que crean en el Señor Jesucristo. En medio de esa terrible tribulación habrá almas
que serán salvas también. Pero hay un problema: los que sean creyentes en los tiempos del gobierno del anticristo, pues serán muertos, decapitados. Por eso ellos serán los siguientes en resucitar cuando Cristo vuelva para instaurar su reino milenial. Así está escrito en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto no aplica a la iglesia, porque primero usted no estará cuando esté en la bestia, usted no será forzado a adorar la bestia porque usted no va a estar aquí, usted no va a ser sellado, ni tampoco le pondrán una marca porque ya usted habrá sido arrebatado y estará glorificado. Pero habrá hombres que se queden. Mira, habrá gente de la iglesia que ha escuchado este mensaje, pero que no han querido entregar su corazón al Señor, que saben que Dios existe, que saben que viene un juicio sobre la tierra, que hoy saben que habrá un arrebatamiento, pero por su incredulidad se quedarán. Y cuando se queden, porque se quedarán, y empiecen los juicios de Dios sobre la tierra, cuando se rompan los sellos, se derramen las copas de ira y empiecen a pasar cataclismos y manifestaciones demoníacas, y cuando el anticristo se haga evidente y comience a reinar, ellos dirán: era cierto lo que decía la Biblia, y se fueron. Y cuando vean que la iglesia desapareció y que se digan millones de personas desaparecieron y tumbas se abrieron, y ellos dirán: me quedé. Y entonces muchos de ellos buscarán al Señor y ellos mismos predicarán a otros hombres. Pero entonces la salvación ya será diferente. ¿Quiere ser salvo? Entonces ponga la cabeza, porque serán perseguidos en esos 7 años por creer en Cristo. Pero ellos también serán resucitados. Siguiente grupo de resucitados: cuando venga Cristo, todos los que han sido decapitados porque no adoraron a la bestia ni porque se dejaron marcar, sino que aún en la tribulación se mantuvieron fieles, el Señor los resucita. Solo nos resta un tercer grupo: los justos del Antiguo Testamento. Ellos resucitan también antes de que empiece el reinado milenial, esto es, a la venida final del Señor. Ellos también resucitan, porque es que Dios le hizo promesas a la nación de Israel y se las va a cumplir en el milenio. Es lo que dice en Isaías 26, 19 y 20. Tus muertos vivirán, le está hablando el Señor a la nación de Israel. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. O sea, después de la gran tribulación, de la ira de Dios, los va a resucitar el Señor a los santos. Es allí cuando Moisés, es allí cuando Noé, es allí cuando David y todos los santos del Antiguo Testamento resucitan. Así que cuando venga Cristo, la totalidad de los justos resucitará e iniciará un gobierno de Cristo por 1000 años. Y usted dirá: bueno, pastor, pero ahí falta algo. ¿Y los malos? ¿Los injustos? Pues luego de la resurrección de los santos de la iglesia, de los santos de la tribulación y de los santos del Antiguo Testamento, al final de los 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra, entonces se cumplirá el momento final del juicio de los injustos y serán resucitados para condenación y castigo eterno.
Allí se cumplirán las palabras del Señor en Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay una resurrección para vida, pero también una resurrección para condenación. La resurrección de condenación de los no salvos será para que enfrenten un juicio por sus pecados. Ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Ellos escucharon el mensaje de buena nueva. Ellos recibieron una oportunidad y la despreciaron. Por eso morirán. Y cuando sean despertados del polvo, en Apocalipsis 21:8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es, amados hermanos, este es el orden de la resurrección. Unos para vida y otros para confusión y para vergüenza perpetua. Oro al Señor, amado hermano y amigo que nos sigue, que te encuentres en la lista de los que serán resucitados o transformados a la venida del Señor para vida. Mas los perdidos despertarán de su primera muerte cuando pasen los 1000 años de Cristo. Lo harán sencillamente para pararse ante el gran trono blanco. Allí serán juzgados, y acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 20. Y allí se dice: verso 11, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, aquí está la resurrección de los condenados. Vi a los muertos, grandes y pequeños, hombres poderosos, reyes, emperadores, empresarios famosos, pero también hombres pequeños, gente humilde en su espíritu económico, porque hay gente que no tiene dinero, pero es aún peor de incrédula que alguien que sí tiene. Humildes, pequeños, y estaban de pie ante Dios. Y se abrirán los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estarán separados de Dios. Habrán sido lanzados al tormento en el lago de fuego. Esto es lo que llama la Biblia la muerte segunda, porque resucitar para ser lanzado al infierno, resucitar para estar separado de Dios, sin ninguna esperanza de redención, es igual a estar muerto. En 2 de Tesalonicenses 1:9 se escribe: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mas para nosotros, amados hermanos, para los creyentes en Cristo, es la promesa cumplida en la resurrección del Señor, porque su resurrección es nuestra garantía de vida. Gracias por seguirnos.